Amigas y amigos, muy buenas noches para todos. Pasó las eliminatorias, terminó las eliminatorias, camino a Norteamérica 2026, donde ya tenemos todos los clasificados y el que va a repechaje. Bueno, pasó las eliminatorias más difíciles del mundo, que es la de Conmebol. Y bueno, vamos a repasar todos los partidos que se disputó en esta jornada 18. Bueno, arrancamos nuestro recorrido en el estadio Monumental de Guayaquil, en Ecuador, donde la Tri, que ya estaba clasificada fechas atrás, recibía a la Argentina sin Lionel Messi. Cerró este martes el conjunto ecuatoriano con broche de oro las eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026, reencontrándose con la victoria en la última fecha frente a la Argentina, que se impuso por 1-0 con gol de Ener Valencia, después de empates que consiguió el conjunto de Sebastián Becasese. Después de empatar la fecha pasada con Paraguay 0-0, el combo pasado 0-0 con Perú y con Brasil. Y también empató 0-0 con Chile. Su última victoria fue en marzo frente a Venezuela en Quito, en el Rodrigo Paz Delgado. Bueno, después de 4 empates, Ecuador consiguió ganar. En su partido número 100 con la selección ecuatoriana, Ener Superman Valencia llegó a los 47 goles con la Tri en el tiempo añadido del primer tiempo, tras un penal sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán por una falta de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado, que se mantuvo en cancha hasta el término del primer tiempo. Así, el combinado ecuatoriano rompió una racha de 4 empates consecutivos, sin goles en estas eliminatorias, y venía de ganarle a Venezuela en Quito en marzo. Bueno, el primer tiempo transcurrió sin demasiados percances, hasta la jugada del penal y la expulsión de Nicolás Otamendi, lo que inclinó el encuentro a favor de Ecuador, hasta que el ecuatoriano Moisés Caicedo también se fue expulsado. Y entonces, la albiceleste buscó sin éxito el empate. La primera ocasión de la Tri fue de Plata, pero su remate de cabeza se perdió por el costado izquierdo del arco del Dibu Martínez, quien la jugada siguiente evitó el gol en un remate de Ener Valencia al minuto 7. Las desprendidas al ataque de Nilson Angulo por el costado izquierdo de Ecuador incomodaron en varias ocasiones a Leonardo Balardi y a Gonzalo Montiel, que debieron extremarse y mostrar toda su fortaleza sobre el joven atacante. Un pase profundo de Caicedo para Valencia llevó a Nicolás Otamendi a cometerle una falta al atacante, que Roldán sancionó con tarjeta roja para el defensor de la Argentina en el minuto 31. Los ecuatorianos reclamaron al árbitro Roldán por una fuerte entrada de Tagliafico sobre Preciado dentro del área argentina. El atacante sangró tras el impacto, y tras una prolongada revisión en el VAR, el colombiano decretó la pena máxima, pero Tagliafico quedó libre de castigo tras la agresión. Valencia batió al Dibu Martínez con un potente disparo al centro. En el comienzo del segundo tiempo, Caicedo lanzó un pase preciso, pero Pedro Vite no alcanzó a controlar el balón, al que se anticipó en llegar Martínez. Y así, Moisés Caicedo fue expulsado al minuto 50 al ver la segunda tarjeta amarilla. Con 10 futbolistas por cada equipo, Argentina aplacó el ritmo de las acciones, adelantó sus líneas y le creó dificultades al sistema defensivo del conjunto local. Un mal rechazo de William Pacho permitió que Giovanni Lo Celso, que había reemplazado a Rodrigo de Paul, hacer un remate que supuso la mejor ocasión clara de la Argentina para el empate. Y así, Ecuador se fue con un triunfo de las eliminatorias por 1-0, que comenzó Ecuador la eliminatoria con Félix Sánchez, que duró. Félix Sánchez, que fue el técnico de la selección ecuatoriana, arrancó con Félix Sánchez y luego duró hasta el 5 de julio del 2024. Félix Sánchez, que dirigió 6 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 1. Y BKC tomó la conducción de la selección de Ecuador y lo llevó al Mundial. 29 puntos terminó Ecuador y Argentina cómodo líder con 38. Las estadísticas del compromiso: 11 remates del conjunto de la Tri, 8 argentinas, 4 remates del arco de Ecuador, ninguno de la Argentina,
42% de posesión contra 58%. Hubo 23 faltas en este partido, 5 amarillas. Y los dos terminaron con 10, expulsado Otamendi y Moisés Caicedo. Se van a perder probablemente el primer partido del Mundial 2026. Y Otamendi quizás se pierda la finalísima si se juega contra España. Bueno, vamos al siguiente partido que se disputó en el Estadio Nacional de Santiago. Ya un partido de mero trámite para completar el calendario. Jugaban Chile y Uruguay, que culmina su peor eliminatoria. Chile igualó sin goles frente a Uruguay en el Estadio Nacional. Culminó las eliminatorias en la última posición y ya eliminada anticipadamente junto a Perú. La selección chilena en el Estadio Nacional de Santiago cerró ante el seleccionado celeste uruguayo su peor participación en el proceso de eliminatorias, en un duelo donde el local volcó la cancha en su favor, pero no tuvo la certeza para romper la paridad del 0-0. Una de las primeras llegadas de peligro la protagonizó el cuadro local. Antes del primer cuarto de hora, una serie de toques dentro del área, un balón rebotado que Rodrigo Echeverría empalmó con una volea impecable que se fue a centímetros del arco charrúa. Posteriormente, el turno fue para la celeste, que encontró una grieta en la defensa chilena y Darwin Núñez remató con potencia, pero al centro del pórtico. Con una respuesta oportuna de Landwehr, Viggo Rux, el guardameta del Swansea inglés, que fue nuevamente titular en el arco chileno. En el complemento, la historia no cambió de rumbo. Chile lamentó no sumar un triunfo como jugando en casa y de paso haber evitado el peor rendimiento en unas eliminatorias disputadas todos contra todos en 18 fechas, donde acabó con solo 11 puntos, quedando en la última en la tabla de posiciones. Y recordar también que Chile tuvo una eliminatoria también así en Corea-Japón 2002. Vamos a repasar la campaña de Chile en esa temporada, que fue última. Con 12 puntos ganó 3, empató 3 y perdió 12 en esas eliminatorias. Chile, que tuvo como goleadora Bambán Zamorano con 4 en esa eliminatoria. Y tuvo como entrenadora Jorge Garcés. Bueno, en el partido 16 remates contra 6. 3 remates al arco para cada uno, 49% de posesión de balón contra el 51%. 22 faltas, un amonestado por cada bando. Y ahora sí, vamos al Estadio Nacional de Lima. En el Estadio Nacional de Lima se enfrentaba Perú y Paraguay. Perú, que nunca perdió con Paraguay, tuvo 6 victorias y 2 empates. Y Paraguay consiguió un histórico triunfo frente a la selección peruana. Con broche de oro, la selección paraguaya de fútbol cerró su participación en eliminatorias sudamericanas camino a Norteamérica 2026. Con un triunfo histórico en Perú, con un golazo de Matías Galarza, permitió a la albirroja festejar por primera vez en Lima, en un clasificatorio para el Mundial. Ya con la clasificación en el bolsillo, el combinado guaraní se aventuró hacia territorio incaico, con la misión de cumplir dos objetivos especiales: ganar por primera vez en Perú y conseguir el primer triunfo albirrojo como visitante en la era Gustavo Alfaro. Paraguay fue de menos a más en el compromiso, estuvo lejos de jugar su mejor versión y por momentos se le perdió totalmente el balón ante una selección peruana en baja, en recambio y sin mucha chispa. Esa situación fue más por la errática jornada que tuvieron algunos muchachos, como Diego Gómez, que no se sintió cómodo como doble contención en el último combo. El golero de San Lorenzo de Almagro tuvo su primera vez en la selección nacional, no desentonó, de hecho que aportó algunas tapadas claves para dejar su portería en cero y ser importante en la victoria final del combinado guaraní. El portero de 25 años se lució a partir de un disparo de Renato Tapia desde fuera del área en un cabezazo tremendo que Carlos Zambrano para ganar en confianza y avisarle a Gustavo Alfaro que está listo para dar una mano en el futuro. Al cazador de utopías no le gustó para nada el primer tiempo y decidió realizar algunos cambios pensando en llevarse algo más de Lima. Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra saltaron al campo de juego para ayudar a la albirroja en la contención y en la elaboración de juego.
El que impactó en el juego de manera brutal fue Matías Galarza, quien se paró como volante por izquierda y con su ida y vuelta empezó a contagiar a sus compañeros y además peleó con los rivales rompiendo lo que parecía un pacto de no agresión entre ambas selecciones. Minuto 78. El 23 bajó el balón con el pecho, de manera mágica. Le rompió el arco al bueno de Pedro Galese, con un zurazo inatajable. La asistencia fue de Juan José Cáceres, que abrió el manual de los centros perfectos. Comenzó con Brian Ojeda y Ramón Sosa. El centro de Juan José Cáceres la paró con el pecho Galarza y le rompió el arco a Galese. Y el 1-0 para el conjunto paraguayo. La defensa paraguaya volvió a rendir bastante bien. Omar Alderete nuevamente impecable. Y el capitán Gustavo Gómez Portillo no se quedó atrás, haciendo que Paraguay haya terminado con la portería en blanco con un triunfo en el último partido de las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. De esta manera, la albirroja cerró las eliminatorias sudamericanas en la sexta posición, con 28 puntos, pero con el boleto mundialista conseguido. Paraguay registró 7 triunfos, 7 empates y 4 derrotas, con 14 goles anotados y 10 goles encajados. Bueno, después de casi 5 años, Paraguay volvió a ganar en condición de visitante, que tuvo un cierre soñado de eliminatorias al ganar por primera vez en Lima, ante Perú, que una maldición que por fin se rompió. Con el boleto asegurado ya en el bolsillo, la albirroja volvió a ganar después de mucho tiempo en condición de visitante por eliminatorias, prácticamente 5 años después. La última alegría en esa condición se dio el 13 de octubre del año 2020 frente a Venezuela, cuando se ganó por 1-0 con gol de Gastón Jiménez. Oficialmente, después de 1792 días, 4 años y 10 meses y 24 días, Paraguay volvió a sonreír en condición de visitante y se dio por primera vez en la era de Gustavo Alfaro. Y Perú ya para el próximo proceso quiere ver el estadio Inca Garcilaso de la Vega a más de 3.000 metros de altura para disputar ahí sus partidos en condiciones local para la siguiente eliminatoria. Bueno, 12 remates tuvo Perú contra 7 de Paraguay, 3 remates al arco de la albirroja, de Perú, perdón, 5 de Paraguay, 55% de posesión el conjunto peruano, 45% el conjunto de Paraguay. Bueno, se hizo 18 faltas, un solo amonestado tuvo el partido, que fue Gustavo Velázquez. Bueno, Paraguay terminó con 28 y Perú penúltimo con 12 puntos. Y ahora sí nos vamos a meter ya en los partidos por el repechaje. Vamos al Estadio Monumental de Maturín. En el Monumental de Maturín vamos a hablar de este compromiso entre la selección de Colombia y Venezuela. Venezuela-Colombia. Y se derrumba ante Colombia y queda fuera la Vinotinto, que dejó una chance inmejorable para ir a su primer mundial de la FIFA. Cayó en casa ante Colombia después de haber iniciado ganando. Colombia goleó este martes por 6-3 a Venezuela, pese a comenzar perdiendo y frustró. En una noche inspirada del delantero Luis Javier Suárez, autor de un histórico póker con la camiseta de su país. El pase de la Vinotinto a la repesca en un partido por la 18ª y la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026. El conjunto dirigido por el entrenador argentino Fernando El Bocha Batista tuvo un buen arranque. Marcó el primer tanto al minuto 3 tras elaborar una jugada rápida de 2 toques entre Nahuel Ferraresi y Salomón Rondón para asistir por la banda a Telasco Segovia, quien mandó un derechazo cruzado que dejó al guardameta colombiano con los brazos arriba. Colombia rompió la inspiración de los dueños de casa, minuto 10, cuando ejecutó un tiro de esquina que conectó de cabeza Jerry Mina para poner el 1-1, que enmudeció al Estadio Monumental de la ciudad de Maturín. 2 minutos después, en otra jugada por la banda, Segovia disparó al arco y provocó un rebote que punteó Joseph Martínez para el 2-1, cuando la pelota se le escapó de las manos al portero colombiano Kevin Mier. Cuando Venezuela se ilusionaba con la repesca, empezó a sufrir en defensa tras un mal despeje aéreo. Luis Javier Suárez, goleador del encuentro, definió de pie de arco y dejó igualado en el marcador en el primer tiempo. En el complemento,
El equipo que lidera también el argentino Néstor Lorenzo aprovechó el quiebre defensivo de los locales, que dejaron espacios para que un incontenible Suárez marcara 3 goles. Al minuto 50, al minuto 59 y 67 ponía ya el 5-2. La Vinotinto descontó con Rondón al minuto 76, pero Colombia anotó su sexto gol a través de John Córdoba, que había ingresado pocos minutos antes. Y bueno, Venezuela perdió su puesto al repechaje ante una selección cafetera que encaró la última fecha de las eliminatorias con el boleto confirmado a Estados Unidos, Canadá y México 2026. Bueno, con este partido también finaliza la etapa de un grupo de jugadores venezolanos que probablemente se retire pronto de la selección. Por ejemplo, Salomón Rondón, de 35 años, que es el máximo goleador de la selección vinotinto con 46 goles. Bueno, Venezuela terminó octavo con 18 y Colombia tercera con 18. La tabla, las estadísticas, mejor dicho: 11 remates contra 13. 8 remates al arco de Venezuela, 9 de Colombia. 36% de posesión tuvo la Vinotinto, 64% el conjunto cafetero. 30 faltas en total en este concurso. Un solo amonestado tuvo el partido, que fue Joseph Martínez. Bueno, Venezuela se quedó una vez más fuera de pelear, de por lo menos intentar llegar a repechaje, donde esta eliminatoria fue la que tuvo más posibilidades. La del 2010, por ejemplo, la Vinotinto terminó a 2 puntos del repechaje, terminó octavo con 22 y quedó a 2 de Uruguay, que entró por repechaje, y a 6 de Argentina, que entró directo. En el Mundial de Brasil 2014, Venezuela también tuvo una destacada participación. Era el técnico César Farías. Venezuela terminó a 5 del último que entra en repechaje, que era Uruguay. Con 20 terminó Venezuela. Uruguay 25, Ecuador también 25. Quedó a 5 de ir al repechaje y a 5 de ir al Mundial directamente. Y después, para el Mundial de Rusia terminó último, también para el Mundial de Qatar. Bueno, y ahora sí vamos al estadio El Alto. Vamos al estadio El Alto. Vamos a repasar el compromiso que se disputó entre Bolivia y la selección de Brasil. Bolivia, que necesitaba ganar para por lo menos asegurar el repechaje. Bueno, y ganó el conjunto boliviano. Bolivia recibía a Brasil en El Alto y da la nota y clasifica al repechaje. La selección de Bolivia, que jugó a jugar en marzo un hexagonal por un cupo en el Mundial 2026, como consecuencia del séptimo puesto que se adjudicó en el cierre de las eliminatorias con una victoria 1-0 sobre Brasil. Un penal ejecutado por Miguel Terceros en el cuarto minuto añadido del primer tiempo le bastó a la verde para sellar el triunfo en los 4.150 metros de altitud en el municipio del Alto. Desplomó a la Canariña al quinto lugar de la clasificación con 28 puntos. Colombia tercera, Uruguay cuarta, Brasil quinta y sexta Paraguay. Bolivia llegó a su travesía con 20 puntos, que le valieron para apoderarse del séptimo puesto, que llegó hoy aferrada la selección Venezuela, que da un pasaje para jugar una repesca internacional por un solo cupo en el mundial, que participarán además de la selección de África contra de Asia, una de Oceanía y 2 de CONCACAF. Después de casi 32 años, Bolivia jugaría las eliminatorias. Vamos a hablar de este partido que se disputó. Que Bolivia se ilusionó con volver a un mundial después de 3 décadas. Gracias a la renovación liderada por el seleccionador Oscar Villegas, tuvo abanderado el internacional Miguelito Terceros. El menino de Davila, 21 años, marcó el gol decisivo ante Brasil y llevó a la verde la repesca.
Juega en el América Mineiro del fútbol brasileño. Se convirtió en una pieza clave en la verde de que Villegas asumió al mando a partir de la fecha 7 de las eliminatorias. 6 goles en su cuenta, uno anotado en el 4-0 a Venezuela en la séptima, el segundo contra Chile en Santiago, que fue la victoria de visitante, el tercero frente a Colombia en la novena, el cuarto en el 2-2 contra Paraguay, la fecha 12. Después anotó contra Perú en la derrota 3-1 y marcó contra Chile en la fecha 16 y puso el gol contra Brasil. Cuando parecía que Bolivia seguía al descanso, con un 0-0 que no era garantía de nada, la falta contra Roberto Carlos Fernández otorgó a la Verde la posibilidad de anotar mediante un penalti. Y fue Miguelito tercero, quien pateó el balón hacia el lado izquierdo, apenas venciendo a Alisson, pero desatando la euforia en el Municipal del Alto, el nuevo Fortín de la Verde, situado en la ciudad vecina La Paz, a más de 4.000 metros de altitud. Terceros, marcó en esta clasificatoria los mismos 7 goles que el colombiano Luis Díaz del Bayern Múnich y uno menos que el astro argentino Lionel Messi, que fue el máximo artillero con 8 tantos. Miguel Ángel III Acuña nació el 25 de abril del año 2004 en la región oriental de Santa Cruz de la Sierra. Se forjó en las filas de la Academia Tahuicha Aguilera, principales formadoras de futbolistas del país del Altiplano. También fue parte del proyecto Bolivia 2022, una iniciativa creada por el empresario español Jordi Chaparro y la Fundación Gol Bolivia para la integración integral de jóvenes jugadores. Miguelito, a sus 14 años, se incorporó al Santos. Bajo un programa de intercambio, en el año 2021 ya fue incluido en la plantilla sub-23 del equipo brasileño. Firmó un contrato un año después de cumplir los 18 años reglamentarios. Actualmente milita en el América Mineiro, también de Brasil, el que hace unos meses tuvo un incidente por una acusación de supuesto racismo contra un rival, por lo que fue sancionado con 5 fechas de suspensión en ese país, aunque sin mayores repercusiones. Para Miguelito, el mejor gol que marcó en esta eliminatoria sin duda fue el penalti ante Brasil, porque le dio la victoria que metió a la verde en la repesca. Y esa anotación devolvió a Bolivia una ilusión que no se sentía desde las eliminatorias del Mundial disputado en Estados Unidos 1994. La mítica campaña liderada por el español Xavier Ascargorta, que tuvo a Platini Sánchez, al Diablo Echeverri, a Valdivieso, entre otros, llevó a una Copa del Mundo por primera vez por mérito propio, que hasta ese momento se veía lejana a repetir. Bueno, y Bolivia clasificó al repechaje con gol de Miguel III. 23 remates tuvo la verde, 10 la canadiña, 10 remates al arco del conjunto boliviano, 3 de Brasil, 42% de posesión contra 58%. Hubo 27 faltas. Brasil tuvo 2 amonestados, que fueron los jugadores Bruno Guimaraes y Fabricio Bruno. Bueno, así quedó la tabla. La tabla final de las eliminatorias. Terminadas las eliminatorias de Sudamérica. 38 Argentina, 29 Ecuador, segundo con meritorio el Ecuador que empezó con -3. 28 Colombia, también Uruguay, Brasil y Paraguay sexto con 28. Bolivia va a repechaje con 20. Venezuela eliminada con 18. Perú también eliminada con 12 y Chile con 11. Bueno, y el torneo clasificatorio para el Mundial 2026, que es la repesca, repechaje o playoff, va a ser en la ciudad de Guadalajara y en Monterrey. Va a ser en el mes de marzo. Se va a jugar este mini repechaje, que van a ser 6 participantes. Bolivia ya está por Conmebol. Falta definir el segundo de la tercera ronda de la CONCACAF, que puede ser El Salvador, Panamá, Guatemala o Surinam, Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas, Honduras puede ser Costa Rica, Haití o Nicaragua, entre otros. Sabremos ya del torneo CONCACAF. Vamos a saber recién la fecha de finalización en noviembre del 2025. Vamos a ver quién va a jugar repechaje por CONCACAF. Por Asia, sabremos luego, terminará en el mes de noviembre. El 18 de noviembre termina
las clasificatorias de Asia. De África terminará en noviembre, el 18 de noviembre. Pueden venir rivales fuertes como Camerún, como Nigeria, entre otros. Vamos a saber en esa fecha. De Oceanía es Nueva Caledonia, que va a ir al repechaje de Oceanía. Y la confederación anfitriona de la CONCACAF, sabemos ya. Bueno, ha sido un placer. En noviembre vamos a ver quiénes van a ser los rivales de Bolivia. Ha sido un placer. Gracias por su compañía. Buenas noches.